¿es posible pensar que a fecha de hoy esta niña, Madeleine, que tendría 9 años, sigue viva? Es posible pensar, y mientras no se encuentre el cuerpo hay que tratar de tener esa esperanza, ¿no? Me parece bien por parte de los padres. Pero en otros casos similares... En otros casos similares sabemos que en el momento que desaparece una niña de esta edad, luego hablaremos un poquito más, pero en las 48 primeras horas se descubren a los 2/3, no, se descubre casi al 80%, al 90% de todas estas personas. Según va pasando el tiempo, en datos, como te estoy diciendo, ya es bastante más complicado. Aquí se une además el tema de victimología, ¿no? La edad de la niña. Me explico. Los niños cuando desaparecen de sus casas, se los lleva a alguien que es ajeno a la familia, son cuando son más pequeñitos. Sí se los llevan de sus casas, pero es cuando tienen hasta 1 año. Y suele ser o la que les cuida, o porque se los llevan dentro del hospital. Es mucho más difícil que una niña de 3, 4 años, dentro de su casa, en un complejo en el que es turístico, que no es su casa habitual, que tendría que ocurrir, como está diciendo ahora Scotland Yard, que les hayan seguido previamente, les hayan hecho un seguimiento. ¿Es muy difícil? Es muy difícil que se la lleven de su casa. O sea, alguien ajeno a su familia. Alguien ajeno a su familia. Estás dirigiendo ya... No, yo te estoy dando datos, No, te doy sí, datos. sí, Estoy dirigiendo, pero te doy datos, ¿vale? Sí. Porque es O sea, el 90%... Y yo te pregunto que según la teoría con los datos, por lo tanto, es... lógico que las investigaciones también vean como sospechosos a alguien del entorno familiar. Sí, a los padres, por supuesto, y por eso se les investigó desde un principio. Y de hecho, a los policías, a Amaral, que estaba llevando el caso, le apartaron en aquel momento. ¿Por qué? Él dice, y nos basamos en lo que ellos han dicho, él dice que por presiones desde Londres. No es muy lógico porque... Vamos a juntar otra cosa más, ¿vale? A él le apartan desde Londres y resulta que los padres de Madeleine en ese momento estaban siendo sospechosos arguidos, llaman los portugueses, ¿vale? Los sospechosos, ¿Que eran imputados? Son como sospechosos, como reconocidos. Sospechosos reconocidos, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que en aquel momento, cuando son sospechosos reconocidos y Amaral les está investigando, los McCann dicen que quieren que se cierre el caso. ¿En Portugal? Sí. Vale. Con presiones o supuestas presiones, a este inspector lo retiran, ponen a otro inspector y en el 2008 se cierra el caso. Bueno, ahora han pasado 4 años y quieren que se reabra. Es que al final, dices, hay una serie de contradicciones importantes ahí. Sí, y me parece muy interesante, la... Me falta unir una cosita. Sí, pues enseguida. Vamos, tenemos tiempo, Juan Ángel. Vale, y me parece muy interesante. Quiero que también el resto opine y tú también quiero que me digas si realmente piensas que los padres pueden estar implicados en la desaparición de esta niña. Pero va a ser después, porque primero vamos a actualizar datos, novedades en torno a la investigación de la desaparición de Madeleine. Este es el nuevo retrato robot del sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann. Lo ha difundido la Policía Metropolitana de Londres, Scotland Yard, que desde julio lleva su propia investigación sobre el caso. El hombre fue visto en las inmediaciones del apartamento de Praia da Luz, en el Algarve portugués, el día de la desaparición de la niña, el 3 de mayo de 2007. Esperan que la imagen permita dar con su rastro 6 años después de que se perdiera la pista de la pequeña. El hombre es uno de los 41 individuos de diferentes nacionalidades, entre ellos 15 británicos, que la policía busca para interrogar. El equipo de investigación ha centrado su labor en los datos de los teléfonos móviles de las miles de personas que se encontraban en la localidad el día que desapareció la niña, para llegar a esta lista de 41, y ha pedido la colaboración de unos 30 países, la mayoría europeos, para dar con estas personas y poder interrogarlas. Los padres de Madeleine han afirmado que se sienten optimistas de encontrar con vida a su hija y están muy contentos con el trabajo de Scotland Yard. Esta misma noche, en el programa de la BBC Crime Watch, especializado en ayudar a resolver delitos, se pedirá la ayuda de la población. De momento, la policía está contenta, pero falta la autorización para que los británicos investiguen en territorio portugués. Las autoridades lusas cerraron su investigación y hasta la fecha han rechazado todas las apelaciones para reabrirla. Ya hemos empezado en el debate y es que aquí la gente está opinando. Juan Ángel, sí. Los padres. Sí. A ver. Estábamos hablando de datos contradictorios sí. que tenían, ¿no? Hemos dicho un par de ellos.
Hay uno más, que era cuando detectaron sangre en la casa y en el coche. En la casa encontraron en el salón rastros de sangre, que era de ADN perteneciente a Madeleine, ¿vale? En un 88%. Y en el coche, que era más curioso, también lo detectaron, pero es que el coche lo alquilaron los padres 22 días después. O sea, es decir, hay una serie de contradicciones importantes a la hora de detectar ciertas pruebas, ciertos indicios probatorios a los que no les han dado más recorrido. Mucho más si decimos, y es que esto viene avalado, es que esto no viene porque lo diga yo o porque lo digamos aquí. Sí, pero es que, Juan Ángel, o sea, también hay un dato que es así, o sea, los padres quieren que los portugueses cancelen la investigación porque no se dedican estos 6 millones que nos cuenta la colega de euros en el presupuesto, ¿no? Yo soy de una opinión contraria a la tuya con los datos que dispongo, y es que quiero pensar que la niña está viva, quiero pensar que todavía hay esperanza, y lo que han querido los padres es que no caiga en el olvido su hija, su caso, y por eso se ponen en contacto con el primer ministro y destacar una vez más, ¿no? Cuánto bien puede hacer un medio de comunicación, en este caso la BBC, servicio público, ¿no? A mí me parece muy bien lo que quieras pensar. ¿Por qué? A mí me Espera, el papel de la BBC lo dejamos luego, porque ahora estamos hablando de las teorías acerca de la investigación y la autoría. Pero yo soy criminólogo, me tengo que basar en los datos. Entonces, los datos nos dicen que el mayor porcentaje de delitos cometidos contra niños en estas edades es de los padres. Y yo soy periodista y tengo el dato de que ellos interpelaban al gobierno luso porque no estaban invirtiendo en la investigación lo que querían. Pero son cosas diferentes, claro. Son cosas distintas, porque eso es una opinión. No es ninguna opinión, es un dato. O sea, querían que se gastaran más. Allí en el Reino Unido se han gastado 6 millones de euros. Es una opinión, porque si vamos a los datos atrás, si podemos estar rebatiendo esto todo el rato. Sí. Los lusos de un principio... Pero es un dato. Pero los lusos de un principio metieron 180 personas para investigar este tipo de cosas, que no se dice. 180 personas dedicados solo a esta niña, que no lo habían hecho anteriormente con nadie que perteneciera a Portugal, por la presión mediática. De todas formas, la presión mediática está muy bien, tiene que tratar de funcionar con ella, pero los investigadores, criminólogos, policías, tenemos que basarnos en datos, en pruebas y en indicios. Pero sin ningún resultado. Datos, pruebas y indicios. Resultado. No hay ningún resultado. A lo mejor están desviando los resultados hacia otro lado. Que se interesa, pues los padres, porque ¿para qué se quieren marchar de Inglaterra cuando Pero lo que ha ocurrido en Portugal? Es la policía. Pero ¿para qué se quieren marchar de Inglaterra cuando lo que ha ocurrido en Portugal? Quiero decir, o sea, al final la cuestión es que ha ocurrido en Portugal. Los de Portugal, los policías, entiendo yo, son competentes. Claro. Otra cosa es que Scotland Yard tenga su nombre y encima además diga que... Vale, pero eso ya son interpretaciones de todos los de aquí y de todos los que sean. Nosotros no podemos basarnos en eso. Nos basamos en cómo se suele secuestrar a los niños. Nosotros y las policías, incluso los de Scotland Yard. Que no se nos olvide que Scotland Yard, junto con la policía lusa, fueron los que imputaron a los padres. Los dos. Los dos, que no se nos olvide. Pero mira, en la calle están. Se retiró esa imputación. Se retiró la imputación porque no había pruebas suficientes, porque el 88%... Sí, pero la única prueba que tenemos de sangre y de ADN es del 88%, que no es suficiente porque tiene que ser un 100%. Esa línea se cerró. No, esa línea se cerró. Pero se cerró también todas las demás líneas que tienen que ver con los supuestos pederastas que andaban por los alrededores, porque los investigaron a todos y ninguno tenía ningún tipo de prueba. Los padres de arriba abajo y están en la calle. Y como criminólogo bien sabes que no hay datos para efectivamente a ver, un momento, decir Juan Ángel. que no han hecho nada. Juan Ángel, contesta. Yo voy a dar, ¿Cuántos años han pasado? Eso, ¿cuántos años han pasado? 6. Y no se les ha pillado a los padres. ¿Eso les libre de sospecha? ¿Eso les libra de sospecha? No es cuestión de que no se les haya pillado o no, ¿vale? Yo si fuera el padre de mi hija, si la hubieran secuestrado, Dios no lo quiera, yo estaría todo el rato colaborando con las autoridades. Entonces, la cuestión es... ¿Y crees que ellos no han colaborado? La cuestión es por qué no colaboraron con... Si es que no han colaborado. ¿Por qué no colaboraron con los lusos cuando les empezaron a imputar? A mí si me imputan me da igual, si sé que soy inocente. Me da igual. De hecho, pero me pongo... han reabierto el caso los padres. Perdona. Han sido los padres apelando al primer ministro ¿Hemos oído Cameron, lo que hemos dicho antes? Que quieren reabrir el caso. Son ellos los interesados. Hemos oído lo que hemos dicho antes, que ellos lo quisieron cerrar. Yo no quiero cerrar. criminalizar a los padres. No, quiero decir que ellos... Pero tú está muy bien que lo que no quieras. A mí me parece muy bien lo que tú no quieras. Y nosotros nos tenemos que basar en datos. Insisto otra vez. Pero que me parece muy bien que tú... Un momento, Fermín. Un momento, Fermín. Juan Ángel, un momento, Fermín. Un momentito, contéstale. ¿Qué datos tengo? Estarían en la cárcel. Los tipos de secuestros de menores de esas edades no ocurren así en un 95%, ¿vale?
Los datos de ADN no se siguieron hasta su última consecuencia. Se encontraron allí y no se dio justificación de por qué se encontraron en su casa y en el coche. No, por eso no todos están disociados. Pues claro, porque es que no tienen, se puede porque decir la algo, prueba ¿no? no es contundente para poderles imputar, Claro. ¿vale? Pero es un indicio que no se ha Estamos de seguido hasta acuerdo. sus últimas consecuencias. Sí. Otra cosa es lo que a ti te guste, que me parece Que muy bien. no, A mí me que puede gustar yo o no soy me puede periodista, gustar. que a Claro, mí me luego puede- te cuento lo que me gusta. Yo estoy hablando de los datos que... No, pero no, pero hay él estaba nada. diciendo que hay unos datos sí, en la investigación que no se han seguido Te estoy dando datos. esas líneas de investigación.